Hola, bienvenidos y muchas gracias por participar en esta lección 02 del curso Tecla Estructuras para Estructuras de Acero. Lección 02. Interfaz y navegación. Como objetivo general tenemos dominar la navegación y personalización de la interfaz para trabajar. Como contenido tenemos personalización de cinta y barra de herramientas, navegación 3D, zoom, paneo, rotación, control con el mouse, creación de vistas de modelo y planos de referencia, configuración de filtros, colores, transparencia, modo de render, identificación de categoría de objetos. Como práctica, crear un modelo simple y generar 6 vistas guardadas con configuración personalizada. Antes de reconocer el entorno del programa, aprenderemos a cómo compartir modelos de tecla estructuras. Entre los distintos modos de compartir un modelo, utilizaremos la más fácil y básica de todas. En la carpeta de la lección correspondiente a la lección 02, tendremos dos archivos. Este archivo comprimido se llama Style y Learning. Le damos un clic derecho y luego lo extraemos aquí. Pulso 2 veces y dentro de esta carpeta encuentro las carpetas del modelo. Selecciono esta carpeta, realizo una copia, copio este archivo, abrimos un navegador o un explorador, vamos al disco local C, en el disco local C pulso 2 veces en la carpeta tecla estructuras modelos y pegamos el elemento copiado. Clic derecho, pegar. Como ya lo tenía copiado, en mi caso sería reescribir. Bien. Ahora ejecutaremos el programa pulsando 2 veces en el acceso directo. Pulso 2 veces en el icono de acceso directo y debería aparecer la pantalla de carga. Si es la primera vez que estás abriendo el programa, se va a demorar un poco. Bien, ahora que tenemos este cuadro de diálogo, nos cercioramos de que hemos iniciado con nuestra cuenta de Trimble. En mi caso, tecla 8055. De no ser así, deberás presionar este botón e iniciar sesión. Aquí será importante que selecciones el entorno de Sudamérica para esta lección. En rol indicaremos detallador de acero. Detallador de acero. Y con respecto a la configuración o licencia, seleccionaremos simple usuario educacional. Simple usuario educacional y luego se habilita el botón de OK.
En el disco local C, en la carpeta tecla estructuras modelos, he copiado el archivo Steel eLearning 2020. Una vez que copiaste esa carpeta en esta ruta, debe aparecer Steel eLearning Tutorial 2020 listado en esta pestaña. Selecciono el nombre del modelo y pulsamos en OK. Aparece una advertencia que indica que estamos utilizando una licencia educacional. Después de guardar este modelo, lo podemos utilizar solamente con propósitos educacionales. Aceptamos. Además, indica que este modelo ha sido creado con una versión anterior de tecla estructuras, con la versión 2020. Si guardo este modelo, ya no lo podrás abrir con versiones anteriores a esta, mientras que si instalas una versión más actual que la que tengo instalada, sí lo vas a poder abrir. Presionamos en OK. Debería aparecer lo mismo que muestro en pantalla, lo mismo debería aparecerle a ustedes. Y si no sucede, podemos hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, es posible que esta carpeta no aparezca, esta carpeta o esta ventana no aparezca. De repente te aparece así. ¿Qué hacemos en esta circunstancia? Vamos al menú de Windows, pulso en lista de vistas y de repente te aparece esta vista o este cuadro de diálogo. Selecciono el nombre de vista 3D, pulso y le pasamos del lado de vista a vista visible. OK. Cierro ese cuadro de diálogo. Ahora, esta vista o ventana la puedo minimizar, puedo restaurar, puedo maximizar. También lo puedo restaurar desde el botón que está en la parte superior del menú Windows. También lo podría cerrar. Si lo cerraste, otra vez el procedimiento. Windows, lista de vistas, selecciono este nombre de vista, pulso este botón y lo convertimos en una vista visible. OK. Ahora, de momento lo maximizaremos. Maximizado. Entonces, todos deberíamos tener lo mismo que yo muestro en pantalla, lo deberían tener ustedes. Bien, vamos a hacer algunas modificaciones iniciales. Por ejemplo, si yo selecciono una columna pulsando con el clic izquierdo, selecciono una columna o selecciono una viga, vemos que en la parte inferior aparece una burbuja y un cubo negro. Si paso el cursor por esta burbuja, se expande y muestra una barra de herramienta. Selecciono la columna, la burbuja aparece en la parte inferior, paso el cursor, se maximiza y los comandos y la información cambia. Esta es una barra de herramienta contextual. Para que no se oculte y permanezca fijo en una posición, pulsaré primero en esta tachuela. Además, indicaré que no se minimice. Pulso fuera, pulso en la ventana. La barra de herramienta contextual la podemos mover a la parte superior derecha.
Adicionalmente, en la parte lateral derecha, tenemos algunos botones, de las cuales veremos solamente este botón de consulta, el botón nube de punto, botón propiedades, botón referencia del modelo y botón aplicaciones. De momento pulsaremos en el engrane. Engrane, panel lateral de propiedades. Bien, ahora pasaremos a reconocer los distintos sectores o áreas en la que el programa distribuye las herramientas para su fácil uso. Primero reconoceremos el menú del programa. Este sería el botón para acceder al menú del programa. Y tenemos aquí también algunos menús. Entonces, este botón sería el menú del programa. En la parte superior tenemos la barra de título y dentro de la barra de título tenemos algunas herramientas de uso frecuente. Tenemos también menús. Entonces, a todo este sector le vamos a llamar cinta de herramientas, cinta de menús o cinta de comandos. A esto le vamos a llamar el menú de vistas o de ventanas. A la parte superior le vamos a llamar barra de título. A esto le llamaremos menú del programa. Esto será el panel lateral que puede estar activado propiedades, nube de puntos, referencia de modelos, aplicaciones o componentes. En la parte inferior tenemos la barra de herramientas, la barra de coordenadas, la barra de herramienta de búsqueda. Este sería la barra de herramienta de selección, mientras que esta sería la barra de herramienta de elección. En la parte inferior tenemos la barra de estado. Si ejecutamos algún comando en la parte inferior, en la barra de estado, debería aparecer la información para que completes ese comando que acabas de utilizar. También tenemos la ventana de modelado. Esta sería la ventana de modelado. Y un área muy importante sería esta barra de herramienta contextual. Bien, aprenderemos a realizar una modificación básica de la barra de título y de la cinta de opciones. Además, modificaremos la ubicación de algunas de las barras de herramienta. Modificación, activación y reubicación. Primero, quiero agregar a la barra de título, quiero agregarle un comando muy utilizado. Vamos al menú del programa, a la opción de Setting y busco la opción de Ribbon o cinta de opciones o cinta de herramientas. Pulso. Bien, quiero agregar a la barra de título una herramienta muy utilizada. Para esto vamos aquí donde indica agregar Ribbon Item, pulso en simple
o botón simple. Aquí quiero agregar algún comando. Se me ocurre abrir la carpeta del proyecto. Ese comando está en el menú del programa, Open Folder, abrir la carpeta del modelo. Digito entonces Open Model. Open Model y aparece esa herramienta o ese comando. Open Model Folder. Ahora, en la parte, en el siguiente o en la siguiente región, aparece, ¿quieres agregarle el icono grande, el icono pequeño o el icono escalable? Voy a agregarle el icono escalable. Aquí aparece una previsualización. Se observa que este comando no tiene un icono. Lo que puedo hacer es utilizar entonces desde la galería un icono para utilizar para ese comando. Pulso en Browser y busco un icono que haga referencia a una carpeta. Bien, entre tantas, vamos a utilizar el buscador. Folder. Y quiero utilizar este icono. Selecciono. Ok. Aparece una previsualización. Ahora, en el texto, le voy a indicar que no quiero que tenga texto. Aparece una previsualización. Ahora entonces selecciono este icono y lo arrastramos a la barra de título. Ya lo arrastré. Ahora agregaremos un separador. Busco la opción de separador, selecciono la previsualización del separador y lo arrastro. Guardo todo lo que he modificado y cierro. Pulso y aparece una advertencia que indica que hay algunos cambios. ¿Deseo recargarlos? Sí. En la parte superior aparece un nuevo icono. Este icono lo puedo utilizar. A ver, lo utilizaré. Pulso una vez para ver qué es lo que hace. Pulso y aparece una carpeta y esta sería la carpeta del modelo. Esa sería su función. Cierro. Ahora modificaré de manera básica la barra de herramientas o la barra de menús. Otra vez el procedimiento sería, vamos al menú del programa, voy a Setting y pulso en Ribbon o cinta. Bien, esta vez quiero agregar una nueva pestaña. Vamos a Add o Agregar, pulso en Tab y aquí agregaré una nueva pestaña. Se me ocurre ProShop. Agrego esa pestaña y vemos que se agregó. Hay una pestaña de concreto, Rebar, Edit y se ha agregado una pestaña de ProShop. A esta pestaña le vamos a agregar algunos comandos. Vamos a simple botón, aquí digito Style para filtrar y agregaremos, se me ocurre, el comando de crear una viga de acero. Selecciono, utilizaré un icono escalable con respecto al texto. Quiero que tenga un texto completo, un texto corto o que no tenga texto. Aquí aparece una previsualización. Aquí le indicaré que quiero personalizar el título. Será viga, y ya tengo el comando
con el texto en la parte inferior que dice viga, selecciono este comando y lo arrastro a PROSOP. Ya tengo mi primer comando o ya tengo mi primera personalización de la cinta de opciones o cinta de comandos. Continúo. Selecciono también Style, columna. Le indico que va a ser un icono escalable. Le indico que podría ser que no tenga texto, tenga una previsualización, o que tenga un texto completo, o que tenga un texto corto. Aquí le indicaré que va a ser un texto personalizado, columna. Ya tengo la previsualización y arrastramos. Agreguemos un comando más, el comando de crear una placa pulso, icono escalable. Con respecto al texto, puede ser que no quiero que tenga texto, o que tenga un texto completo, o que tenga un texto corto. Le indicaré un texto personalizado, placa, se muestra el icono, selecciono este icono y lo arrastramos. Ya. Ahora quiero crear un icono que tenga un botón desplegable. Para esto vamos a la tercera opción. Aquí le indicaré que no va a tener un icono, sin icono, pero que sí tenga un texto que diga acero. Selecciono esta imagen. Y ahora dentro de este desplegable quiero más comandos. Por ejemplo, curva, icono escalable, texto personalizado y acá curvado. Selecciono este comando y lo arrastramos. Otro comando se me ocurre, poliviga. Selecciono, icono escalable, texto personalizado, poliviga. Selecciono este icono y lo arrastramos por debajo del icono curvado. Una más. Por ejemplo, estos perfiles gemelos. Selecciono icono escalable, texto personalizado y que sea gemelo. Selecciono este icono y lo arrastramos por debajo de poliviga. Bien, de momento bastaría con esta modificación para mostrar que ustedes pueden modificar aún más vuestra cinta de opciones o cinta de herramientas. Si llega un momento en el que consideras que tienes muchas herramientas, podemos restaurar a un modelo original. De momento guardamos, cierro, pulso en la ventana y me indica que hay cambios, entonces necesito recargarlo. Pulso en sí y acepto. Entonces aparece en la parte superior el menú PROSOP. Está el comando viga, está el comando columna, el comando placa y el desplegable con los comandos curva, poliviga y gemelo. Bien, puedo guardar mi modelo. Tenga en cuenta que estamos guardando este modelo que fue creado con una versión anterior y que al guardarlo yo ya no podremos abrir este modelo con una versión anterior, más sí lo podremos abrir con un modelo más actual. Bien, de momento ya hemos configurado de manera adecuada nuestro interfaz. Vamos a hacer algunas modificaciones más. Por ejemplo,
En la parte inferior tengo las barras de herramientas. Lo que voy a hacer es reubicarlas y desactivarlas. Vamos al menú de Setting, al menú del programa, vamos a Setting y aquí no quiero que se muestre la barra de herramienta de búsqueda. No quiero que se muestre, por ejemplo, a ver, vamos a desaparecer esta, desaparecemos esta también, o desactivamos. Y en la parte inferior vemos que ya no tenemos barra de herramientas. Otra vez vamos a Setting, activamos esta opción y la barra de herramienta de búsqueda. Podemos incrementar el tamaño de estos iconos. Clic derecho, Setting, y aquí podríamos incrementar el tamaño de los iconos. Muy grande, me parece que aquí es lo correcto. Podemos incrementar el tamaño y disminuir el tamaño de la fuente. Lo vamos a dejar en 12. Ahora que ya sabemos dónde están ubicadas las herramientas y podemos realizar una personalización básica, ahora veremos los temas de navegación básica en el modelo. El primer botón a aprender será a presionar la rueda del ratón. Presiono y debería aparecer una mano. Este comando o esta herramienta sería el paneo o encuadre. Lo que estoy haciendo es mover todo el modelo con la mano. Panear, paneo o encuadre. Lo otro que haremos será girar la rueda del ratón hacia arriba o hacia adelante. Giro y la herramienta es zoom acercar. Puedo girar la herramienta o la rueda del ratón, giro hacia atrás y la herramienta es zoom alejar. Adicionalmente, si mantenemos presionado la tecla control, presiono control, presiono la rueda del ratón sin girar, puedo realizar un giro en 3D, algo similar a la herramienta de AutoCAD órbita. ¿Y dónde está ubicado esa tecla de control? En la carpeta hay una imagen de teclado. Abro esa imagen. La tecla control sería esta tecla, la que está por debajo de Shift. Tengo que mantener presionado esta tecla, luego la rueda del ratón sin girar, movemos y tenemos la operación o herramienta de órbita o giro órbita. Otra vez, suma hacia adelante, suma hacia atrás, alejar. Si presionamos solamente la rueda, estaríamos encuadrando o paneando, pero si mantenemos presionado la tecla control y presionamos la rueda del control, podríamos girar nuestro modelo. Ahora aprenderemos a crear más vistas. Guardo mi modelo por si acaso. Para saber cuántas vistas tiene este modelo, lo que puedo hacer es ir al menú de vista, pulso en View List o lista de vistas y se observa que tengo ya de manera predeterminada unas cuantas vistas. Podría borrar estas vistas. Es más, lo vamos a borrar. Selecciono con Control, con Shift sostenido,
Ten en cuenta que Shift es esta tecla que está con una flechita hacia arriba. Shift, esta sería el Shift. Esta sería la tecla Shift. Si mantienes presionado esta tecla, vas a poder seleccionar más de un elemento. Por ejemplo, selecciono, mantengo presionado Shift, selecciono la vista que está en la parte superior y puedo borrarlo. Borro todas esas vistas. Entonces quiere decir que solamente tengo una sola vista. Creemos más vistas. Esto lo vamos a mover a un lado. Ahí. Giramos el modelo y vamos a crear una vista en el eje 1, 1. Para esto ejecutaremos el comando que está en el menú vista, nueva vista. Utilizo el comando nueva vista utilizando 2 puntos. Pulso. Desde este punto final, hasta este otro punto final. Vemos que aparecen líneas de color verde indicándome la orientación de la vista que vamos a crear. Y apenas pulse en el segundo punto final, debería aparecer otra vista. Pulso. Clic derecho, interrumpo el comando de crear vista con 2 puntos. Esta vista también la podemos girar. Podemos hacer un zoom, alejar y también podemos encuadrar o panear. Hacemos un zoom. Para pasar entre esta vista que acabo de crear y la vista anterior en la que estaba el modelo 3D, bastará con presionar la combinación de teclas Control y Tab. Presiono Control y Tab. Ya presioné Control y Tab. Presiono otra vez Control Tab. Bien, ¿dónde está ubicado esa tecla? Bien, mi cursor está sobre la tecla Tab. Si mantienes presionado esta tecla, con esta tecla deberías pasar de vista a vista. Mantienes presionado Control y presionas alternadamente la tecla Tab. Mantengo presionado Control y ahora presiono Tab una y otra vez. Y cambio de vista 3D a la vista en el eje 1, 1. Paso otra vez a la vista 3D y voy a crear 2 vistas más. Vamos al menú de vista, nueva vista, usando 2 puntos, pero esta vez en el eje 2, 2. Punto 2 y luego el punto 2. Clic derecho, interrumpo. Ya tengo 3 vistas y puedo pasar entre estas vistas presionando Control Tab. Presiono Control y luego presiono Tab una y otra vez. Tab, Tab, Tab. Una vista más. Vamos otra vez a la vista 3D completa. A esta vista. Y esta vez crearé una vista en el eje AA. Vamos al menú de vista, crear nueva vista, utilizando 2 puntos, indico primer punto, pulso, aparece unas líneas verdes que hacen referencia a la orientación de la vista,
y pulso. Clic derecho, interrumpo. Bien, ya tengo 4 vistas. Para pasar entre estas vistas presiono Control Tab una y otra vez. Presiono Control Tab y resulta que en este punto esa vista debería tener un nombre. Entonces, con la barra de herramienta activada como ya se indicó, a ver, vamos a una vista 1.1. Esta sería la vista 1.1. Entonces, aquí en el título o nombre, en la barra de herramienta contextual, indico eje, 1-1. Pulso fuera. Este elemento ya tiene un nombre. Pasamos a la otra vista. Control Tab. Ahora estamos en la vista del eje 2.2. Le vamos a dar el nombre. Este tiene un nombre entre paréntesis 3D. Le vamos a cambiar a eje 2.2-2. Pulso fuera y pasamos a la siguiente vista con Control Tab. Pulso y aquí le cambio eje A mayúscula A mayúscula. Bien, ahora todas las vistas que acabo de crear ya tienen su nombre. Esos nombres no aparecen en esta lista de vistas. Voy a cerrar este cuadro de diálogo y otra vez lo abriré para ver que los nombres se han actualizado. Ok. Al menú de Windows, pulso en lista de vistas y ya tienen sus nombres. 3D, eje 1.1, eje 2.2, eje AA. Este nombre del 3D lo puedo modificar. Pulso en pantalla, espero a que aparezca este cuadro de diálogo y aquí le puedo indicar isometría, isometría, 2 puntos, o isometría 3D, o simplemente isometría. Pulso fuera y este nombre no se ha actualizado en el cuadro de diálogo vistas. Acepto y otra vez abro. Ahora sí, todas estas vistas tienen su nombre. Ahora lo que haré será a ordenar estas vistas. Cierro. En el menú de vistas vamos a la opción de ordenar en cascada. Pulso. Ya tengo las vistas y están ordenadas en cascadas. Vamos a Windows. Pulso esta vez horizontal. Y las vistas se han ordenado de manera horizontal. Windows. Vertical. A ver, ordenaremos de manera vertical. Bien, ha combinado horizontal con vertical. Podría cerrar también todas las vistas. Los voy a cerrar. Y para verlos otra vez, Windows, lista de vistas, y aquí todas las vistas que tienen nombre. Seleccionaré solamente isometría y vista con control sostenido, eje 1 e isometría. Y con este botón los volvemos vistas visibles. Cierro. Distribuimos de manera vertical. Tengo las dos vistas en vertical.
Puedo navegar, como ya sabemos, haciendo zoom, alejar y acercar, rotar y panear. Ahora, esta vista se debe entender como una vista en planta por la naturaleza de su línea de grilla. Esta sería la línea de grilla. Esta sería la línea de grilla. Dependiendo de las líneas de grilla, vamos a ver si una vista es una vista plana o una vista en planta o una vista en elevación. De momento indicarles que esta línea de grilla donde se ven los niveles, obviamente esta grilla sería una grilla de elevación, mientras que esta otra línea de grilla en la que se muestran solamente los ejes y no se ve elevaciones, sería una grilla de una vista en planta. Bien, ahora, como acabo de girar este elemento, es una vista girada, una vista rotada. Si quiero ver una vista plana de esta vista, debo presionar el atajo de comandos Control P. Presiono Control P. Bien, ya presioné Control P y ahora es una vista en elevación, pero vista plana. Vista en elevación, una vista plana. Mientras que esta es una vista en planta girada. Si presiono Control P, esto pasa a ser una vista en planta plana. Si giro, sería una vista en 3D. Si presiono Control P, sería una vista plana. Lo mismo al otro lado. Ahora es una vista plana de elevación. Lo otro es una vista plana de planta. Vista plana de elevación, vista plana de planta. Si giro, sería una vista 3D de planta. Si esto lo giro, sería una vista 3D de elevación. Bien, y para pasar entre vista plana o vista 3D, presionas el atajo de comando Control P. Presiono Control P, presiono Control P. Cierro esta vista y maximizo solamente una de ellas. Ahora utilizaremos las herramientas que están dentro de la barra de herramienta contextual, con fines de navegación y orientación. Si esta barra de herramienta no aparece o se oculta, lo que podemos hacer es seleccionar cualquier elemento, selecciono cualquier elemento, luego pulso fuera y debería aparecer esta barra de herramienta contextual. De momento tengo una vista en planta plana. Giro. Esta sería una vista planta, una vista de planta en 3D. Presiono Control P, sería una vista en planta plana o una vista superior. La herramienta de orientación que está en la barra de herramienta contextual es este cubo alámbrico. Pulso y aparece estas opciones de visualización u orientación. Si pulso este botoncito, significa que quiero ver la vista frontal de lo que tengo en pantalla. Pulso. Ahora, si pulso el botón del medio, debería ser la vista original. Si quiero ver una vista posterior, desde atrás, pulso, vista desde atrás, vista original, vista frontal. También puedo ver una vista superior, top, original, inferior. Vamos a la vista original y ahora puedo ver una vista izquierda.
como también puedo ver una vista derecha, vista izquierda, vista derecha, vista frontal, vista posterior, vista original. También podemos utilizar, repito, estas herramientas. Ahora pasamos a trabajar con las barras de herramientas en la parte inferior. La barra de herramienta de coordenadas la vamos a utilizar ya en ejercicios. De momento no tiene mucho sentido verlo aún. Giramos el modelo, manteniendo presionado control y la ruedita del ratón. Por ejemplo, selecciono esta columna pulsando una vez y resulta que en el panel lateral se muestra sus propiedades. Tiene nombre de columna, tiene perfil HEA 260. Lo que me importa ahora es el nombre columna. Selecciono una viga. Selecciono esta viga. Tiene el nombre de beam, viga. Y este elemento, ¿qué nombre tendrá? Este arriostre. Bracing. Utilizaremos la barra de herramienta de búsquedas en el modelo ya más adelante, pero de momento haremos una pequeña muestra. Si selecciono o si pulso en este campo y digito column y pulso en Enter, se resaltarán o se seleccionarán todos los elementos cuyo nombre esté en este campo. Si digito BIAM, Enter, se seleccionarán todas las vigas. Si digito, a ver qué nombre tiene, mira, selecciono este texto, control C, y aquí voy a pegar y presiono en Enter. Solamente se seleccionan los elementos arriostre o elementos bracing. Bien. Pasamos a explicar la barra de herramienta de selección. Si pulsamos una vez en este cursor de color negro, pulso una vez, solamente se muestra que puedo seleccionar los elementos parte. Si pulso una vez más, puedo seleccionar todos los elementos que están con los botones activos. Pulso una vez más, solamente podré seleccionar los elementos parte. A ver, me acerco, selecciono esta parte, sí se puede seleccionar. Ahora, me acerco a la línea de grilla, intento seleccionar la línea de grilla, no se puede. Ahora, utilizo este filtro de selección, indico que quiero seleccionar solamente la línea de grilla, selecciono la línea de grilla y solamente se selecciona esta. Ahora, si intento seleccionar una parte, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. ¿Por qué? Porque el filtro está activo solamente en grilla. Si activo la opción de seleccionar línea en grilla, solamente voy a poder seleccionar las líneas que están dentro de la línea de grilla. Y así. Ahora, si le indico que solamente quiero seleccionar los grupos de tornillo, me acerco a un grupo de tornillo y selecciono grupos de tornillos. ¿Podré seleccionar otro elemento? No puedo, porque el filtro ha sido activado y desactivado. Lo mismo va a suceder con todos los elementos. De momento lo dejamos en seleccionar todo. Ahora pasamos a las opciones de selección. En la parte inferior hay 3 botones que nos interesan especialmente.
Trabajemos con la primera opción. La primera opción. Si ubico el cursor por encima de esta opción, indica que puedo seleccionar componentes. Activo. Ahora intento seleccionar, por ejemplo, esta placa base, intento seleccionar solamente este espárrago y no se va a poder. ¿Por qué? Porque está activa la selección de seleccionar solamente componentes. Si activo la otra, esta opción, pulso, a ver, leemos qué indica. Dice que puedo seleccionar objetos que están dentro de los componentes. Me acerco, intento seleccionar este espárrago y sí se puede seleccionar. Intento seleccionar esta tuerca, sí se puede. Intento seleccionar esta placa base, este grouting, sí se puede, porque está activo la opción de seleccionar elementos que están dentro de una componente. Una componente es, bueno, para motivos de momento prácticos, es toda esta placa base con los elementos compuestos por espárragos, arandelas, tuercas, toda esa sería una componente. Ahora, si activo la tercera opción, solamente la tercera opción, activo, espero un rato para que me muestre el texto, seleccionar ensambles. Ahora, intento seleccionar, por ejemplo, solamente este perfil vertical, no se puede. No se puede seleccionar. ¿Por qué? Porque está activo seleccionar conjuntos. Si intento seleccionar solamente esta placa base, no se puede. Se selecciona todos los elementos de un ensamble, entendiendo que un ensamble es la unión de dos o más elementos unidos por soldadura. Por ejemplo, quiero seleccionar esta viga inclinada. Quiero seleccionar esta viga inclinada y no se puede. En lugar de eso se selecciona la viga de refuerzo, la placa de unión y todos los elementos que han sido unidos a este perfil. Ahora desactivaremos. Desactivo. Ahora sí puedo seleccionar los elementos de manera individual. ¿Por qué? Porque estos conmutadores han sido desactivados. Bien. Ahora, si selecciono, por ejemplo, esta viga, aparece una línea, una cota, en la que puedo pulsar en esa cota y puedo cambiar la longitud. Se me ocurre a 5500. A ver, selecciono este elemento o busco otro elemento que no esté. Voy a crear una viga, aunque todavía no sabemos crear una viga. Para motivos del ejemplo, crearé una viga. Selecciono esta viga. Aparece una línea de cota, aparece un identificador, un punto de color azul adelante y atrás, al inicio y al final. Selecciono, pulso y digito 6500. Este elemento se puede modificar, o sea, tiene esa opción de modificarlo directamente. Seleccionar, le puedo indicar 2500 y presiono Enter. Esta facilidad de modelado es debido a que tengo activo la opción de modificación directa. Si desactivo esta opción, ya no podré realizar esa operación de manera directa. Desactivo. Selecciono
aparece la línea de cota, pero ya no lo puedo modificar de manera directa, ya no se puede. Tengo que hacer algunas operaciones adicionales. Esta opción es preferible tenerlo desactivado. Ahora veremos la herramienta de opciones de visualización que están en la barra de herramienta contextual. Esa barra de herramienta contextual es esta, ya sabemos cómo activarlo, y las opciones de visualización sería esta herramienta, la herramienta Ojo, opciones de visualización. Esta misma herramienta la podemos encontrar pulsando 2 veces en una ventana vacía. Pulso 2 veces, aparece este cuadro de diálogo y pulso en Display. Esto mismo que se muestra tiene mucha semejanza. Si vemos, tenemos 2 ojos en la parte superior y aquí en la opción de ver todo tenemos 2 opciones: visibilidad, puntos, también tenemos puntos, partes, tenemos 2 opciones de visualización en partes, en tornillos tenemos 2 opciones de visualización. Todo lo que está acá también está en las opciones, está en la barra de herramienta contextual, por lo que podemos acceder mejor a esa herramienta desde la barra de herramienta contextual y muy rara vez desde la ruta formal. Bien, trabajemos con estas 2 opciones. Pulso en pantalla, hay 2 columnas. La primera columna hace referencia a los objetos que puedo generar de manera manual, mientras que la segunda columna hace referencia a los objetos que pueden ser generados mediante componentes o mediante aplicaciones. Por ejemplo, en una columna puedo generar la placa base de manera semiautomática, solamente pulsando en la parte inferior de la columna. Eso sería objetos generados mediante componentes. Pero si yo genero una placa base, un tornillo, un espárrago de manera manual, podré controlar su visualización con las opciones de visualización de la primera columna. Mientras que si yo genero cualquier columna, cualquier placa, cualquier viga o cualquier perfil, tornillo, soldadura, mediante componentes o de manera semiautomática, esas opciones las podré controlar mediante las opciones de visualización de la segunda columna. Veamos cómo. Pulso opciones de visualización, pulso una vez en todo y pulso una vez más para ocultar todo. Todos los elementos que se generaron de manera manual se ocultan. Si pulso una vez más, todos los elementos generados de manera manual se ven. Ahora, con respecto a la segunda columna, pulso una vez, se mostrarán todos los elementos que han sido generados mediante componentes de manera semiautomática. Haré un pequeño zoom. Zoom a esta placa base. Pulso otra vez, opciones de visualización. Si pulso en ocultar todo, desaparece todo lo que fue generado con una componente. Si pulso otra vez en Alt, se muestra todo lo que fue generado con una componente. A ver, vamos a ocultar algunos elementos. Por ejemplo,
no quiero ver la soldadura, no quiero ver estas soldaduras, estas lineecitas que hace referencia a esas líneas que hace referencia a una soldadura también debería ocultarse. A ver, lo vamos a ocultar. Opciones de visualización, busco weld de soldadura y pulso para ocultarlos. Bien, se ha ocultado el cordón de soldadura y ese icono que hace referencia a una soldadura. Lo muestro otra vez. Lo oculto otra vez. Ahora, las partes. Puedo pulsar para mostrarlos, ocultarlos, mostrarlos, ocultarlos, mostrarlos. Ahora, se ven unos cilindros de color café. Lo que puedo hacer es ocultar esos agujeros, porque son agujeros. Esos agujeros han sido generados por una componente. Entonces vamos a las opciones de visualización y oculto agujero. Ya no se ven los agujeros. Estos cilindros de color oscuro, con línea entrecortada, hace referencia a corte de material. Si vamos hasta corte de material, desaparece. Estos planos con un color amarillo oscuro, estas líneas de color amarillo oscuro, son planos de corte y adaptación. También los puedo ocultar desde este punto. Este cono hace referencia a que aquí hay una componente. Si no quiero ver este icono, pulso esta componente para ocultar esa componente. Ahora puedo pulsar otra vez en mostrar todo. Ahora no quiero ver la soldadura. Vamos a soldadura y ocultamos. Si esa soldadura fue generada por la componente, lo ocultas con esta opción. Ahora, estos planos de un color amarillo oscuro, si ha sido generado por una componente, las puedo ocultar con esta opción. Ahora, este grout es una especie de pirámide trunca que ha sido un elemento generado, ha sido un elemento rectangular, prismático, con algunos cortes rectangulares. Si pulso este botón, oculto esos cortes. Ahora vamos a ver más elementos. Por ejemplo, aquí, todo elemento que haya sido generado por una componente se gobierna con la segunda columna. A ver, si oculto con esta opción de parte sería pieza, pulso, se muestra esta cartela o se oculta esta cartela. Significa que esta cartela ha sido generado con una componente. Significa que esa cartela ha sido generado con una componente. Ahora, estos tornillos, no sé si fueron generados con una componente o de manera manual. Veamos. Si apago esta opción de visualización, no pasa nada. Significa que no ha sido generado de manera manual. Si apago con esta opción, significa que ha sido generado con una componente. Una componente, repito, es una aplicación que genera una conexión de manera semiautomática, en la que genera un montón de elementos que no han sido generados de manera manual, sino de manera semiautomática por alguna aplicación o componente que tiene el programa de manera predeterminada.
Aquí veo algunos agujeros. Si estos agujeros los he generado de manera manual, debería poder borrarlo con esta opción o ocultarlo. Se nota que no. Significa que ha sido generado con una componente. Sí, correcto. Bien, ya hemos visto cómo trabajar las opciones de visualización y las opciones de orientación de vista desde, desde la barra de herramienta contextual. Aunque esto mismo se puede hacer mediante, mediante herramientas más formales, por ejemplo, pulsar dos veces, pulso en display, esta sería la forma regular, la formal, es como normalmente se hace. Y esta sería una opción rápida.